tecnología e innovación en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy Panamá América conversa con el doctor Víctor Sánchez Urrutia, docente e ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica y secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor, hace algún tiempo la comunidad científica en Panamá viene levantando su voz para pedir más apoyo e inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo ahora en el tema de la pandemia. ¿Qué balance hace usted? ¿Nos ha pasado la factura esa baja inversión que hemos hecho en ciencia y tecnología? Sí, buenos días o buenas tardes ante todo. Miriam, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo diría que el mensaje es mixto. De hecho, Panamá empezó una inversión desde la creación de la CENACYT realmente en el 94, pero más fuerte tal vez desde el 2000 en el gobierno de Torrijos, acá en adelante, una inversión más fuerte en investigación y en ciencia. No es la suficiente para un país como Panamá, pero ya vemos el resultado de esa inversión. A Panamá el COVID la tomó medio preparada, la tomó con unas buenas capacidades de investigación. Por ejemplo, fuimos los únicos a nivel de la región que hemos secuenciado el virus, tenemos las capacidades para realizar pruebas de forma masiva, dadas nuestras condiciones. Y tenemos unos cuerpos de médicos y de expertos que nos están ayudando de forma importante a hacer las pruebas clínicas, a resolver, a empezar a probar nuevas formas de terapias y también empezar pronto a hacer los estudios de seroprevalencia o los estudios epidemiológicos. O sea que nos agarró más o menos preparados. Pero hubiera sido mucho mejor, obviamente, si hubiéramos tenido además la capacidad industrial, por ejemplo, de hacer pruebas, la capacidad industrial de crear, de fabricar kits de prueba, la capacidad de un mejor sistema de salud, que también es un tema que los científicos hemos estado hablando, un sistema más fuerte, más robusto, más unificado, no los tres sistemas que tenemos ahora mismo. Y en ese sentido creo que todo eso que pagamos, todas esas becas que estuvimos financiando por años para preparar virólogos de primer nivel, todo eso se está notando y lo estamos viendo. Así que en general es positivo. Yo creo que la comunidad y la sociedad para mí entienda que la inversión en ciencia ya está dando resultados. Que pudiera ser mucho mejor, claro, porque pudiéramos ser un país entonces ahora donde la riqueza se genera con conocimiento, donde tal vez, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos para empezar el año que viene es una fábrica de vacunas. Ojalá lo hubiéramos tenido hace 5 o 6 años y estaríamos ahora en una posición muy interesante como país de entrar a toda una dinámica nueva de creación de vacunas, por ejemplo. Usted ha hecho mucha salvedad en la necesidad de explotar ese conocimiento y ese interés que hay desde los jóvenes en materia científica, tecnología e innovación. ¿Cómo estamos en ese nivel? ¿Qué hemos hecho bien y en qué hemos fallado? Bueno, como te digo, sí lo he dicho muchas veces, el conocimiento es la base de la economía moderna, punto, y de la sociedad moderna. No es el petróleo, no es el cobre, aunque ayuda, no son los recursos naturales, es el conocimiento. Y el conocimiento lo que te da es muchas cosas, te hace como país más resiliente y más competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todos los años, todos los días estamos sujetos a retos como país. Los retos ahora lo vemos clarito, son médicos, pero no son los únicos retos. El cambio climático, por ejemplo, va a crear retos. Ya sabemos que el canal, por ejemplo, está sumamente preocupado por el tema del agua. La agricultura también, los agricultores y los productores en general están muy preocupados por eso. Pero la misma tecnología y la misma ciencia crea retos. Es interesante, o sea, las nuevas tecnologías están cambiando toda la forma de hacer negocios. Y un país que no está invirtiendo en conocimiento no puede, primero que todo, resolver y afrontar esos retos. Y lo estamos viendo consistentemente en Latinoamérica. Entonces, Panamá lo ha hecho bien a medias, o sea, ha empezado a hacer lo que tiene que hacer, que es la inversión en personal. O sea, los programas de becas en Panamá son bastante ambiciosos, pero todavía nos falta la inversión en infraestructura
de laboratorios y la inversión en investigación. O sea, que más gente que esas que estamos preparando, que las mandamos a las mejores universidades del mundo, regresen y resulta que no pueden trabajar en Panamá. Eso es una tragedia. Y sobre todo cuando entendemos el impacto que tiene no tener esa gente activada. Entonces, lo estamos haciendo, pero lo importante también es que esto es un trabajo de largo plazo, o sea, que esto es un trabajo estratégico, esto es la estrategia del país. No es una cosa que se resuelve hoy, que lo resuelve, sino que hay que hacerlo por años, como ya lo estamos haciendo. Pero lo que tenemos que acelerarlo, tenemos que realmente meterle dinero, atraer gentes, la mejor cantidad de gente, asegurarse que cualquier panameño que quiera estudiar una carrera científica, tecnológica, de conocimiento lo pueda hacer. Y eso requiere un cambio como país en la forma en que queremos competir. Y eso es vital. Pero lo hemos hecho mejor. O sea, no quiero decir que aquí no se ha hecho nada. Sí se ha hecho. Ha mejorado mucho. Pero no ha mejorado lo que debiera para un país como Panamá. Panamá era un país de renta media, que es un país de renta alta, baja, y no está invirtiendo lo que debiera invertir en educación, en salud y en investigación científica. Las autoridades vienen hablando de una nueva normalidad, pero quizás la nueva normalidad empezó cuando empezó la pandemia. Se implementó la tecnología, el teletrabajo, un sinnúmero de herramientas que las teníamos, no lo sabíamos aprovecharlas quizás, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el aprendizaje que debe tener la sociedad y el Estado a raíz de esta pandemia? Sí, la nueva normalidad va a implicar mucho más procedimientos digitales, mucho menos movilidad de personas, tal vez menos uso de recursos en algunas cosas. Yo creo que una cosa que a mí me pareció que me dio, no risa, pero preocupación, es que la epidemia hizo que un montón de cosas que nosotros sabíamos que teníamos que hacer, la hiciéramos rapidísimo, pero por años no lo habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, una cosa tonta, ¿no? Y te lo digo nada más como un tema puntual y no tiene nada que ver. Nosotros estábamos casi de último en el mundo para pagar impuestos. Los impuestos es lo más difícil de pagar en Panamá. Te piden un montón de impuestos que no son muchos, pero al seguro había que hacer fila para entregar la cuota obrero patronal. Ya lo arreglamos en 2 semanas de crisis. ¿Por qué eso no se arregló hace 10 años, cuando se podía perfectamente arreglar? El tema de las cédulas, el tema del dinero digital, no del dinero, de modos de pagos, eso se ha ido contemplando desde hace rato. De hecho, el Banco Nacional, por razones de todos estos los programas de ayuda social, lo ha tenido que trabajar. Pero ¿por qué no hemos sido capaces de implementar leyes que ya tenemos de firma digital, de identidad digital? No las hacíamos. La Contraloría se rehúsa, ya está empezando a cambiar, y eso es un tema que vamos a tener que profundizar, de aceptar expedientes electrónicos, por ejemplo. Porque, entonces, claro, todo el Estado se maneja con papeles todavía. O sea, eran cosas que sabíamos, que todos sabíamos que teníamos que hacer, pero como todos estábamos tranquilos, no lo hacíamos. Y ahora no va a haber duda que tenemos que, y eso es lo positivo, si hay algo positivo de esta crisis, es que nos va a obligar a movernos mucho más rápido. Así que a mí me da un poco de risa de cosas que todos sabíamos, oye, pero esto es imposible que en el siglo XXI todavía hay que hacer fila para ir a pagar un impuesto. Ahora lo resolvimos en 2 semanas y esto tenemos que, y me imagino que siempre va a haber problemas, siempre hay cosas que hay que ir ajustando, pero hay que ponerse las pilas y hacer los cambios en la misma estructura de cómo se gestiona el Estado, para empezar, y por supuesto las empresas también. Hay 3 instituciones que a nuestro juicio hacen mucho y poco se visibiliza o poco se conoce, y una de ellas es Indicasat, CENACYT y quizás el Instituto Conmemorativo Gorgas. Casi va a cumplir 100 años y en la comunidad poco sabe de los estudios y el trabajo que viene realizando. Es que el trabajo de la ciencia, eso es bueno o malo, el trabajo de la ciencia es estratégico, como yo te decía. Cuando funciona bien, ni te enteras. O sea, por ejemplo, el Gorgas ha ido mejorando enormemente. El Gorgas, como tú dices,
tiene casi 100 años, fue iniciado con los norteamericanos. Cuando regresó a Panamá en un tiempo, en los años 70, 80, principios después de los 90, teníamos miedo que desapareciera, pero poco a poco, y eso te digo que en eso Panamá nos ha tomado tiempo y tal vez dimos a invertir más, pero poco a poco hemos creado un sistema, un laboratorio de referencia regional, que es el programa. Ese laboratorio nos ha estado cuidando del dengue, del chikungunya, del Zika, de todas estas, del hantavirus, por ejemplo, de la fiebre amarilla que están constantemente chequeando. La gente no sabe que hay gente del Gorga en Darién chequeando los monos porque son reservorios de la fiebre amarilla. Todo funciona, mientras funciona nadie se entera porque todo el mundo está contento y está, entre comillas, feliz, con pocas enfermedades, ¿no? Pudiera haber sido mucho peor. Panamá es un país donde hay muchas enfermedades endémicas. Pero ha funcionado, el sistema epidemiológico ha funcionado. Claro, solamente cuando llega esta cosa de esta magnitud tan grande que tiene a todo el mundo paralizado es que te das cuenta, wow, qué suerte que tenemos cosas. En el caso de Senacit es un poco lo mismo. Senacit es una institución estratégica. O sea, a mí, a la gente no le gusta que yo diga esto, pero yo digo, Senacit no es para apagar fuego. O sea, en el momento que llegó el fuego como ahora, el trabajo de Senacit de 25 años, de 20 años, de preparar gente, de tratar de mejorar los laboratorios, de crear una conciencia de la importancia de la investigación y del financiamiento de la investigación, es cuando se ve. Se ve porque las estructuras existen que antes no existían. Con todo y que nos quejamos de que no se invertía suficiente, porque no se ha invertido suficiente, hay cosas que antes no había y que pudieron haber tomado, como hay otros países de la región donde no hay estas capacidades científicas y por consiguiente están teniendo muchos problemas para lidiar con pareciera que les fuera bien, pero les va bien porque no saben lo que está pasando. Y esto en Panamá, nos podemos quejar todo lo que tú quieras, pero hay transparencia y sabemos exactamente lo que está pasando y sabemos que hay gente buena trabajando en esto. Entonces, Indicasat es otro tipo, también, de nuevo, es un laboratorio científico que tiene muy buenas publicaciones, tiene trabajos interesantísimos en temas de microbiología, temas importantes para ambiente, para agro. Son necesariamente ese tipo de ciencia, de nuevo, te digo, es estratégica, crea capacidades, pero tú no necesariamente la ves de una vez. Y eso es lo que cuesta. Por eso que a los países les cuesta invertir en ciencia. Porque tú dices, bueno, ¿eso para qué? Eso no me sirve. Por ejemplo, y ahora dirían, bueno, ahora necesitamos científicos, Es que no puedes, no lo puedes hacer de un día para otro. Yo mañana diría, bueno, es que ahora quiero tener una capacidad para fabricar vacunas, porque me gustaría. Sí, pero yo no lo puedo hacer en 2 meses. Tengo que dedicarme 10 años en preparar esa capacidad. Y algún día la voy a usar. Y además genera un montón de cosas positivas que no son solamente el resultado, sino las capacidades técnicas, las capacidades de absorción. Entonces, la ciencia no es algo que tú dices, bueno, ok, la quiero ya. No, la quiero porque la voy a querer estratégicamente. Y ese es el gran problema. En la asamblea existen comisiones de trabajo, pero no hay una comisión que aborde directamente el desarrollo tecnológico y de las ciencias en Panamá. Es necesario... Se está hablando de eso. Se está hablando de eso. De hecho, es una propuesta que está liderizando el ingeniero Oliva de la IG, de crear una comisión de ciencia y de tecnología en la asamblea para darle un foco más importante a esto. Y creo que eso es muy interesante. Te digo porque la inversión en estas cosas es una inversión de largo plazo y requiere que la sociedad esté interesada en que esto ocurra y yo espero que esta pandemia nos enseñe la importancia de esa inversión. Y que cuando vengan los días duros, porque van a venir años duros con los gastos fiscales que hemos hecho, no dejemos de pensar en el futuro, porque esto es pensar en el futuro, igual que en la educación. O sea, la educación no es una inversión para hoy, pero si no la haces, tu futuro es horrible después. Entonces, ese es un tema que tenemos que ojalá no nos olvidemos. Y si eso implica que hay que pagar más impuestos, si eso implica que tenemos que hacer cambios radicales, los tenemos que hacer. Porque las sociedades avanzadas son sociedades que invierten mucho en ese tipo de cosas. Así que el sistema público de salud, la educación, la investigación científica, son inversiones que no se ven de una vez, pero que tienen un impacto enorme sobre el futuro de un país.